sobre todo en materia de derechos lingüísticos y culturales de todos los peruanos y peruanas, en especial de aquellos que forman parte del mundo rural peruano, del mundo andino, del mundo amazónico. En los últimos años, desde el Poder Judicial, aplicando la hoja de ruta de justicia intercultural, se ha configurado una política institucional con el objetivo de contribuir a crear condiciones que permitan promover el uso de las lenguas indígenas u originarias del país, su conservación y revalorización, por tratarse de reforzar la identidad cultural de las comunidades campesinas, las nativas y rondas campesinas en el ámbito de acceso a la justicia. Al respecto, hemos logrado grandes avances en mejorar el acceso a la justicia para las poblaciones originarias. En la actualidad, nuestros jueces, sobre todo del sur del país, realizan audiencias completas en los idiomas quechua y aymara. Aquí tenemos al presidente o al expresidente de la Corte de Puno, Hernán Laime, quien bajo su gestión hizo posible los primeros juicios orales, las primeras audiencias en quechua y en aymara y la emisión de las primeras sentencias en los anales del Poder Judicial en los idiomas originarios quechua y aymara. Además, contamos con cortes pioneras en los distritos judiciales de Puno, Cusco y Ayacucho, en las que se viene efectivizando este derecho consagrado en nuestra norma suprema, la Constitución. Queda la tarea de incorporar la labor judicial, en la labor judicial, las diferentes lenguas de nuestra Amazonía. Estamos convencidos que el derecho de los pueblos indígenas u originarios de acceder y recibir información en su propio idioma por todos los medios de comunicación sin discriminación asegura el ejercicio pleno de su libertad de expresión. Así lo han mencionado diversos instrumentos normativos de nivel nacional e internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En ese sentido, tenemos como política institucional promover la vigencia y respeto de los derechos humanos a fin de garantizar la participación de los pueblos indígenas en la esfera política, social, económica y cultural del país. En esta oportunidad, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Lengua Materna, que es mañana, 21 de febrero, quiero reiterar que las poblaciones indígenas u originarias del Perú tienen el derecho de ser informadas en su propia lengua, por lo que nuestra institución empezará la emisión del noticiero judicial en el idioma quechua, que es el primero en la historia de la comunicación jurídico nacional. El noticiero judicial en quechua emitirá información sobre el quehacer de la Corte Suprema y las 33 Cortes Superiores de Justicia del Perú, difundiendo diariamente informes en quechua elaborados por las áreas de prensa de los referidos distritos judiciales. De la misma forma, Judicial Guiyacuita emitirá segmentos de información educativa sobre los derechos y deberes de los pueblos indígenas u originarios y los diversos servicios que ofrece el Poder Judicial. Los invito a seguir la señal de Justicia TV, que es nuestro canal de televisión, a través de los canales 55 de Claro TV, 551 de Movistar TV y en la señal del streaming del Poder Judicial, 3 veces Justicia TV, TV. Bueno, algunas cosas adicionales. Yo estaba la semana pasada en España, particularmente en Cataluña, o sea, en Barcelona. Yo cuando fui por primera vez a Barcelona el año 2005, cuando me gané una beca para estudiar 2 meses en la Escuela Judicial de Barcelona, que organiza anualmente el Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España, cuando llegué a Barcelona subí a los metros, subí a los buses, entraba a los restaurantes, veía las calles. Yo me hacía una pregunta, ¿estaba en España o estaba en otro país de Europa? Qué raro, siendo la llamada madre patria, que nos trajo el español como idioma dominante, resulta que yo estoy en España y no veo el idioma español, estaba viendo el idioma catalán. Bueno, he regresado la semana pasada a Barcelona también y veo que absolutamente en todos los lugares todo está en catalán.
Todo está en catalán, ni un aviso ni siquiera en castellano, ni en inglés. Todo está en catalán. Y para que me crean, porque algunos podrían ser un poco incrédulos, traje los titulares de dos periódicos, de dos diarios de Barcelona. El periódico Per Agent Compromesa, ¿qué será en catalán? Condena atenuada, condena atenuada. Está hablando de una condena atenuada que le han dado al yerno del ex rey de España por delitos contra la administración pública. Le han puesto 6 años y medio de pena privativa de la libertad y la han absuelto a la infanta, ¿no? Pero luego el fiscal exige que el 6 anís de presó imposats a Urdangarín es complex inmediatamente. Catalán yo no puedo traducir más que tal vez haciendo un esfuerzo. Barcelona es movilitza avui pels refugiats. Se está refiriendo a los refugiados, a los migrantes. Eso dice ni una frase en castellano, todo en catalán. Y me voy a otro periódico. Ara, el TC, ahí está doctor Miranda, el TC, el Tribunal Constitucional de España, redobla la presión sobre Forcadell. El tribunal anula la resolución unilateral y insta a la Fiscalía a ampliar les mesures penales contra la presidenta del Parlamento. Y si veo La Vanguardia, que es el principal periódico de Cataluña, igual. ¿Qué significa esto? Que siendo el español, el castellano, el idioma dominante en el Reino de España y siendo el catalán un idioma que fue prohibido por la dictadura de Francisco Franco, cómo ese pueblo catalán mantuvo su lengua materna, su lengua originaria, y han pasado siglos y el catalán sigue siendo el principal idioma de los catalanes, de Cataluña, porque ellos no tienen la ñ, ¿no? Entonces, si esto es un pequeño ejemplo de lo que ocurre en el primer mundo, en Europa, en España, que es la puerta de entrada casi en Europa, ¿cómo es posible que en el Perú no podamos defender la lengua materna nuestra, como el quechua y todas las lenguas maternas? Porque el quechua es una de las lenguas maternas, la mayoritaria en el Imperio Inca, pero tenemos el aymara, hemos tenido el muchi en el Imperio Mochica, en Lambayeque, y todas las lenguas que hablaron los pueblos originarios del Perú. Porque en el largo devenir de la humanidad, desde que el hombre comenzó a poblar la tierra y comenzó a migrar, se formaron asentamientos humanos, se dominó la naturaleza, se domesticaron los animales, se domesticaron plantas, apareció la ganadería, apareció la agricultura, el hombre ya se estabilizó en determinados lugares y aparecieron las tribus, las aldeas, las ciudades y después los estados. Cada uno de esos pueblos fue descubriendo y fue elaborando su propio idioma. Y no es tanto el tema de la Torre de Babel, para que no llegara al cielo su construcción y hay que dispersar a los hombres. Es que cada pueblo, cada grupo humano tenía la necesidad de comunicarse. Primero, suponga, con sonidos guturales de la garganta, después con gestos corporales, lenguaje corporal, hasta que fueron elaborando un lenguaje oral, un lenguaje hablado. Cada uno. En el Perú hubieron, en la época de la conquista, 200 nacionalidades, 200 pueblos originarios con 200 idiomas. Ahora nos quedan 30, 50, no sé. Pero cada pueblo fue creando su propio idioma, su idioma materno. Se llama pueblos originarios porque son los que por primera vez llegaron en ese largo proceso de migración, en oleadas, desde que el hombre superó el estrecho de Bering y llegó por el norte de América, avanzó hacia el centro y luego finalmente llegó hacia América del Sur hace unos 20.000 años. Cada uno de estos pueblos fue elaborando su propio idioma. Entonces, el hecho de que haya venido la conquista, eso significa de que estos pueblos tienen que renunciar a su lengua materna. Eso es como renunciar a la leche materna.
No habrá ninguna leche que pueda sustituir a la leche materna. Y no podrá haber ningún idioma que pueda sustituir a la lengua materna. Y por eso tiene que defenderse este idioma como el quechua que ahora vamos a promover difundiendo este noticiero a través del Poder Judicial. Estando acá nuestro amigo Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, yo le invocaría que, como él siempre tiene comunicación con las facultades de Derecho de las universidades del Perú, ¿por qué no es posible que en la currícula de pregrado de nuestras universidades no se enseñe quechua? ¿Por qué solamente se tiene que enseñar un idioma extranjero? ¿Por qué no se puede enseñar quechua? ¿O por qué en los cursos de posgrado, en lugar de exigirse que también dominemos o estudiemos un idioma extranjero, por qué no se nos pone como una alternativa el quechua, el aymara? ¿Por qué no? Es una necesidad. Veo a mi amiga Diana Rodríguez. Con ella empezamos una aventura, señor ministro, en este Ministerio de Cultura, en cursos de verano. Nos matriculamos con la doctora Yanet Tello, Diana Rodríguez, para aprender quechua. Un poco que no nos fue tan bien, porque por más que poníamos atención, no hemos logrado, digamos, superar las primeras vallas. Así que, ¿cómo aprender quechua? Porque los idiomas se aprenden más cuando uno es niño. Esa es la verdad. Es más difícil cuando uno ya tiene pues 50, 60 años, como los que ya tenemos. Entonces he tomado una decisión de repente un poco media quijotesca, ¿no? Estoy pensando acumular periodo de vacaciones, 2, 3 años, mejor dicho, 2, 3 meses, y trasladarme, no sé si a Ayacucho, no sé si a Apurímac, para a la mala aprender quechua. Mejor dicho, en el transcurso diario, escuchando a los hermanos hablando en ese idioma, seguro que se me va a quedar con más rapidez que si leo un libro o veo un video. Entonces, pero no pienso morirme sin aprender algo elemental del quechua, porque solo así podré entender o saber lo que significa Coca Quintucha cuando lo canta Magali Solier. Solo así podré entender cuando leí Yaguar Fiesta de José María Arguedas, nuestro taita José María Arguedas, que murió de depresión porque justamente él veía que no se hacía justicia con los indios, con los pueblos originarios del Perú. Cuando leía Yaguar Fiesta, pues que es prácticamente casi todo escrito en quechua, ¿no? Y ahí aprendí, por ejemplo, toda la grandeza de los ayus de Puquio, de allá en Ayacucho, ya con nuestro amigo Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional, y que lo envidio porque habla quechua más o menos. Vamos a ir en mayo a Puquio a escarbar ahí un poco la historia. Vamos a buscar el misitu, ese toro que lo tenían que llevar a la plaza de Puquio, ¿no, doctor Manuel Miranda? Pues bien, en mi viaje, porque siempre mi principal compañero de viaje siempre es un libro, acabo de terminar de leer El zorro de arriba y el zorro de abajo, también de José María Arguedas, ya nada de quechua, pero escrito en el mundo urbano, por la migración andina hacia la costa, traídos por el boom de la pesca en Chimbote, para la harina del pescado, las bolicheras, ¿cierto? Y ahí como José María Arguedas hace hablar a muchos de sus personajes en castellano mal hablado. ¿Por qué? Porque eran quechua hablantes. Para nosotros, lo digo así, digamos, figuradamente, castellano mal hablado. Y por eso es que a veces los criollos, los mestizos que no saben de los idiomas, se burlan cuando un quechua hablante habla mal el castellano. ¿Y cómo no? Ellos no se van a burlar de nosotros cuando hablemos mal el quechua. Por ejemplo, cuando yo esté aprendiendo quechua y hable mal el quechua, ¿se van a burlar de mí? No creo, ¿cierto? Porque eso es manifestación ¿de qué? De considerar que hay idiomas superiores y hay idiomas inferiores. Que el castellano es el idioma superior y que el quechua es un idioma inferior, y todos los otros idiomas de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. No puede haber idioma superior ni idioma inferior, todos son iguales, como jamás puede haber una raza superior ni una raza inferior. La única raza que existe es la raza humana,
el Homo sapiens. No existe raza amarilla, ni asiática, ni blanca, ni india. Todos somos raza humana. Lo que existe son grupos étnicos y las diferencias en nuestra fisonomía son producto de la geografía, del clima, de miles y miles de años de evolución y no producto de ninguna diferencia sustancial, porque debajo de nuestra piel absolutamente todos somos iguales, la misma sangre, los mismos órganos, el mismo corazón, los mismos intestinos. No existe ninguna raza superior, todos somos iguales y tampoco no existe ninguna lengua superior. Todas las lenguas maternas son iguales y deben ser respetadas. Por eso también me alegro y celebro que el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyo presidente Guido Aguila está presente y nos acompaña, también se haya sumado a este esfuerzo. Y ahora ningún juez o fiscal que va a trabajar en zonas quechuahablantes o aymaras puede ir si es que no tiene conocimientos elementales de estos idiomas.